Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de País en Vivo por Argentinísima Satelital, el canal más federal de todos. Estamos presentes de Ushuaia hasta La Quiaca en cada punto del país. Te acompañamos como siempre en nuestra página argentinissimatv.com.ar todos los días, todo el tiempo, siempre programación en vivo. Mi nombre es Florencia Dorante y tenemos un programa lleno de información. Pero primero quiero dar la bienvenida a un gran colega, es un gusto tenerlo aquí en este programa. Él es Jorge Romano. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Florencia, de compartir este tiempo contigo, con todos los amigos de Argentinísima Satelital para todo el país. Aquí estamos entonces para lo que tú sugieras con todas las informaciones y los comentarios que acontecen en nuestro país y en el mundo. Por ello podemos adelantar que van a estar con nosotros el director del Hospital San Luis, un amigo, Edgardo Carosella. Cuando digo el Hospital San Luis me estoy refiriendo al Hospital San Luis de París, Francia. Este señor científico es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, Sol. También, Sol, mira lo que te digo, tengo una compañera y amiga, Soledad, Flor. También te digo, Flor, que estará con nosotros el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. El motivo es el paro que se ha anunciado del campo para el día de mañana, que pareciera que se ha aliviado bastante, y vamos a tener, como corresponde en este espacio, la última información de una persona tan importante del campo como es el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que además integra el Consejo Agroindustrial Argentino, más todas las cosas que, joven colega, a ti se te ocurra tratar, informar y opinar. Excelente, entonces entrevistas importantísimas, podríamos decir de casi carácter exclusivo, porque es una información que nos preocupa a todos como país, obviamente, la situación con el campo, con la sociedad rural, así que bueno, me alegra mucho poder compartir este espacio con vos. Bueno, Flor, lo has dicho bien, temas de actualidad y de enorme importancia. Lo del campo, lo de la agroindustria, por lo que significa para el país las exportaciones, la generación de divisas, para que definitivamente, como corresponde, se destine todo lo necesario a salud, educación, seguridad y justicia para todos. Es un tema muy actual y vamos a tener en exclusivo la información sobre este acontecer nacional. Y en cuanto a la participación dentro de unos instantes de este científico de prestigio internacional, reitero, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, academia que data, Flor, desde 1660. Es argentino, se formó en nuestro país y hace más de 40 años que está en Francia, se casó con una francesa, tiene dos hijas francesas, es un gran amigo que me distingue, me honra con su amistad, como tantos científicos que he entrevistado en mi carrera profesional. Y el tema, por supuesto, es lo que está, Flor, aconteciendo en nuestro país y en el mundo con el COVID-19, coronavirus. Esto que está creando en Inglaterra, por ejemplo, un problema gravísimo donde están contagiándose alrededor de 60.000 personas por día, donde tienen el sistema hospitalario, estoy hablando de Inglaterra, ¿no?, casi colapsado. En Francia, donde han tenido ayer 20.000 contagiados, la situación es compleja, queremos saber qué pasa con las vacunas. Problemas también en Alemania, Flor, que no tienen, fíjate, vos estamos hablando de Alemania, que tienen toda la solucionada, entre comillas, la problemática de la tecnología en materia de salud, pero, así hay y avanzan los contagios, no hay enfermeras, no hay personal médico, hay gente que está muy cansada. Y ni hablar en Italia, donde no tienen jeringas bien, me dice acá, me acota mi colega, la directora Manuel Martínez. Bueno, todo Jorge, eso, todo lo que a vos se te ocurra, querida Flor.
Bueno, es una realidad que esta pandemia desnudó un montón de situaciones, ¿no? Que por ahí se estuvieron posponiendo, que teníamos que atender lo antes posible y que, bueno, al venir de golpe un virus nos desacomodó toda nuestra rutina, todos los proyectos que no solo teníamos como sociedad, sino cada uno de los países, algunos países intentando restablecer problemas económicos y, bueno, la prioridad llegó para ponerla dentro de lo que es el virus y se empezaron a desnudar muchísimas cosas. Jorge, también te quería contar que tengo para aportar sobre las novedades, sobre los precios cuidados. Se van a agregar nuevos productos, es un tema que le interesa muchísimo a la gente porque obviamente tenemos que comer, es una obviedad, y tenemos que manejar los precios para poder subsistir básicamente. Bueno, te están viendo y te estamos viendo y escuchando en todo el país. Tiene que ver con la canasta familiar, tiene que ver con aquellos que tienen poco dinero, que ganan poquito, mucha gente que vive de lo que le puede dar el Estado, y entonces es fundamental la noticia que nos vas a entregar para que la gente sepa cuando va al almacén, a la carnicería, al supermercado, qué es lo que tiene que comprar con precios cuidados, como vos nos vas a informar y a formar, Flor. La tengo con Sol, amiga mía. Te escucho atentamente. No, que bueno, vamos a comenzar con la entrevista cuando vos me digas. Muy bien. Bueno, estaremos esperando ya la parte técnica, no sé quién se encarga de nuestro equipo, Mabel, Pablo, eso va a ser a qué hora, me dicen, 14:30. Excelente. No sabemos, están en eso. Bueno, también me gustaría, ya que sos una colega que por tu riqueza de vocabulario, firmeza en el tono con que informas, bueno, muchas gracias. Porque a mí me han enseñado grandes periodistas con los cuales me formé, Américo Barrios, Félix Laíño o tantos otros, que un periodista... ¿Lo de Cafiero? ¿Lo de Cafiero? No, dame la información sobre Cafiero. Bueno, Jorge, también te voy a comentar sobre algo que se estuvieron anunciando esta semana, algo muy importante, que había mucha expectativa, que es sobre las restricciones de circulación nocturnas. Estuvo hablando Santiago Cafiero, Carla Bisotti, Matías Lamens, hicieron un anuncio importante que cada provincia va a tomar la decisión de si se restringe la circulación en los horarios nocturnos. Por lo general, en cada provincia a partir de las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Así que vamos a escuchar a Santiago Cafiero qué dijo al respecto. Correcto. Atención, país. Una serie de indicadores que son los que expresan este riesgo epidemiológico en algunas zonas del país. A partir de allí, lo que se hace el día de hoy, que va a estar publicado ahora al mediodía, el decreto, una vez que el presidente lo haya firmado, se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, el mundo y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. El inicio de la campaña de vacunación, que después, si quieren, podemos conversar los detalles, tanto Carla nos puede dar también algún detalle más específico, pero son públicos, como en todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Así que efectivamente la Argentina ha avanzado con esta estrategia de buscar la inmunización a partir de la vacuna. En el mientras tanto hay que seguir cuidándose. Lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los funcionarios, lo han dicho los gobernadores, los intendentes, todas las autoridades políticas con responsabilidad del país han planteado permanentemente la necesidad del cuidado
y de remarcar y remachar que la pandemia todavía no está superada y que tenemos que seguir cuidándonos. Efectivamente, este es un momento bisagra. Mientras estamos iniciando esta campaña de vacunación, la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos porque no tenemos que permitir que se sigan agravando los casos, que eso luego sobrecargue el sistema de salud y todo lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia, el inicio de la primera etapa de gestión de la pandemia, allá en marzo del año pasado. Como bien saben, esto es una circunstancia que se está viviendo en todo el mundo y que en la Argentina no es excepción de esto. Por eso es importante que seamos honestos cuando describimos el contexto. El contexto es un contexto de pandemia global, de una pandemia, de un virus que tiene de rodilla al mundo. Y la Argentina, con sus herramientas, con su decisión política y con el coraje de todo su pueblo, está buscando salir adelante. Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Yo le voy a pasar la palabra ahora sí a Carla para que ella pueda describir cuáles son estos indicadores con los que pretendemos que las autoridades provinciales y las jurisdicciones avancen en medidas que restrinjan la circulación o las actividades nocturnas. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores. Esas eran las palabras del jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre la posibilidad de las provincias de poder crear restricciones de circulación nocturnas sin la autorización expresa del Gobierno Nacional. Cada provincia elige, según su situación epidemiológica, qué es lo que va a hacer con las restricciones nocturnas. Jorge, bueno, la verdad es que es un tema muy interesante porque aproximadamente desde mitad de diciembre no se paran de ver fiestas clandestinas, mucha irresponsabilidad, muchos focos de contagio, se vio con las compras de Navidad, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bueno, aquí podemos decir algunas cosas que pueden o no ser compartidas. En primer término, nosotros los argentinos, Flor, no somos ni los mejores ni los peores del mundo. Esto que estamos viviendo ahora, lamentablemente en la Argentina, en esta temporada veraniega, donde pareciera que todo es un viva la pepa y a nadie le importa nada, se vivió en Europa. Y ahora que están en el invierno europeo, están pagando las consecuencias. Mira, Flor, sí. Mañana en nuestro programa, que también sale por Argentinísima a las 20 horas, me permito anunciar que estarán 3 pequeños documentales sobre la vida de nuestros premios Nobel, los 3 premios Nobel que tuvimos en ciencia, Flor, Usay, Federico Leloir y Milstein. Yo entrevisté al hijo de Usay y a muchos científicos importantes. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera parte hago un editorial que me voy a adelantar algo o parecido, que no es lo mismo, sobre mi pensamiento en relación a las vacunas, Flor. Sí. Acá y a los jóvenes. La problemática de los jóvenes, desde mi modestísimo punto de vista, hace muchos años que yo sostengo que hay una problemática en la educación de los jóvenes. Hace muchos años me preguntaba, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Que debieron haberle enseñado a los jóvenes que la primera persona que deben amar, el ser humano, la primera persona que debe amar es al prójimo. Prójimo significa próximo. ¿Quién es, Flor, la persona más cercana a vos y a mí? La persona más cercana a vos, a quien debes amar profundamente, sos vos. Y la persona más cercana a mí soy yo. La única forma que tenemos de amar al prójimo. Hay una palabrita que vendría muy bien para estos jóvenes que están alocados, que hacen fiestas de todo tipo, algunos no tan jóvenes, algunos no adolescentes, a quienes uno podría considerar teniendo en cuenta que son eso, adolescentes.
están en un periodo de crecimiento, adolecen de todo, están en la formación, pero hay algunos que no son tan adolescentes. Entonces hay una palabra que debemos emplear que no es una mala palabra. Yo hace muchos años que digo, las palabras no son buenas ni malas, ni simpáticas ni antipáticas. Las palabras son que deben pronunciarse en un espacio y un tiempo adecuado. Estando yo en el Congreso Internacional de la Lengua en Rosario, 2000 maestras y maestros, estaba Fontana Rosa, los académicos, Flor, sí, de la academia en la Argentina, de España, de la Academia de la Lengua, estaban acá. Al principio se pusieron serios cuando Fontana Rosa dijo, no hay malas palabras, hay una palabra aquí en la Argentina irreemplazable, una palabra hermosa que suena muy bien, que es la palabra que yo ahora voy a dedicar a todos estos jóvenes que están haciendo ¿qué? ¡Pelotudo! Se agarraban la cabeza. Primero se agarraban la cabeza, después se reían. Y explicó Fontana Rosa en el Congreso Internacional de la Lengua que esta palabra, que no es una mala palabra, sino que es una palabra que hay que utilizar en un espacio y un tiempo adecuado como es este, donde estamos llenos de pelotudos que se contagian. Dice, bueno, a mí no me pasa nada, no siento, soy asintomático, pero ese pelotudo le lleva el virus a sus padres y a sus abuelos. Claro que ese pelotudo ha tenido, no en la Argentina, sino en el mundo, una falta de educación de parte de padres que se borraron. O sea que el tema, Flor, sí, de lo que acontece, porque lo que vamos a vivir es inevitable en abril, mayo y junio, inevitable por estos acontecimientos donde en nombre de la libertad individual, Flor, son esclavos a morir. En nombre de la libertad individual, donde uno dice, yo hago lo que se me importa un carajo todo, nos están arruinando a todos, porque la problemática no es solamente un tema de salud. Aquellos a los que no les importa un carajo la salud, de pronto les interesa la platita y el laburo, y nos vamos a ir a recontra carajo, porque al aumentar, porque este es el problema que vamos a hablar dentro de los instantes con este científico notable de Francia, al aumentar el contagio con el nuevo virus, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar el contagio, se colapsan los hospitales como en Inglaterra, se para la economía aún más en el mundo, Flor. Sí, de manera que hay que trabajar muy fuerte. Me parece que en ese sentido el gobierno le falta al gobierno comunicar más. Es cierto que ahora vamos a tener la vacuna en la que gente no creía, somos el país, informemos, esto está informado, pero reafirmemos el hecho de que somos el primer país de Latinoamérica en haber vacunado a la gente, más de 100.000 vacunados. Y recordémosle, Flor, a aquellos antivacunas, que los que están vacunados ahora son todos médicos, enfermeras, mucamas, personal camilleros de hospitales. Así que si se vacunan ellos, ¿por qué no me voy a vacunar yo, que estoy desesperado, Flor? Que tengo más de 60 y unos más para vacunarme con la vacuna de no hay que decir vacuna rusa ni china, porque no decimos cuando nos referimos a la Pfizer o a la vacuna Moderna o a la vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que se está produciendo acá, no decimos es de Inglaterra, de Estados Unidos, no. Esta vacuna de una institución de 1891 que, entre paréntesis, trabajó con la vacuna de la viruela, trabajó con la vacuna de la poliomielitis, así que tenemos que estar atentos. Y como periodistas, Flor, me voy a permitir, ya que sos tan jovencita, decir lo siguiente. Desde nuestra profesión, Flor, podemos formar y también deformar lo que lamentablemente advierto en algunas personas que han dejado de ser y formar parte de mis colegas. Exactamente, Jorge, es increíble, digamos, el miedo que tienen algunas personas
No la escucho ante más, una Sofía. vacuna porque por alguna especie de mala información que le llegó, malintencionada, quizás porque no cuenta con información suficiente, pero sí hay mucha mala intención en difamar ciertas vacunas, y esto es una cuestión que, más allá de que el movimiento antivacunas lamentablemente venía un poco creciendo muy de a poquito en los últimos años, es increíble cómo personas que no adherían a ese pensamiento últimamente con la vacuna porque viene de cierto país, no quieren ponérsela. Parece hasta extraño, ¿no?, que se adopte esta postura, o que también se siga creyendo a quienes tienen de una forma malintencionada hablar de algo que en definitiva es para la comunidad, para la salud de todos y de todas, porque de esta no se salva nadie, pero ni siquiera dentro de nuestro país. No nos salvamos solos en el mundo entero, es una cuestión que está afectando a cada punto del planeta. Sí, es muy clara tu análisis, te diría comprometido como joven periodista, en momentos en que medios importantes, entre comillas, no hacen periodismo, no dicen, cuando se refieren a la vacuna rusa, no suelen decir que es la vacuna de Gamaleya, que es, te reitero, y es importante decírselo a nuestro público de Argentinísima de todo el país, que es una institución científica que data de 1891, que ahí Sabin trabajó e hizo la vacuna contra la poliomielitis, porque la poliomielitis, llamada y conocida como parálisis infantil, Flor, fue terrible en la Argentina en 1956. Sí. Terrible, donde a los niños los vacunaban con el terroncito de azúcar, que Sabin, el científico Sabin, había descubierto en esta institución Gamaleya en ese momento la Unión Soviética. Ahora bien, Rusia. Pero no es solamente eso. En ese mismo lugar, reitero esto, la viruela. Ahí se terminó con la viruela, se descubrió el tema de la viruela, se trabajó muchísimo. También Rusia, Gamaleya, este instituto, quiso Rusia contratar a Jonas Salk, que fue el primero que había descubierto la vacuna contra la poliomielitis, era inyectable. Claro, Jonas Salk fue un gran benefactor que le regaló al Estado, un periodista famoso en los Estados Unidos, en el programa más famoso de la historia de los Estados Unidos, le hizo un reportaje y le preguntó de quién es la patente de la vacuna que usted descubrió. Y contestó, de la gente, porque no se puede patentar el sol. Y sí. Mirá el valor humano de este enorme benefactor. Y la envidia de los científicos, esto fue siempre, lamentablemente siempre ocurrió, los intereses. Sabin se había referido a Jonas Salk como que hacía química de cocina. Está grabado eso, fue en radio, pero varios científicos también. En esa lucha que existe. Pero todas las vacunas, hay que decirle a la gente, todas son importantes, todas son necesarias para no contraer un virus que, atención, aún aquellos que lo contraen de manera asintomática pueden quedar con secuelas para toda la vida. Es un tema que hay que terminar con la brutalidad, con la ignorancia y con aquellos que hacen negocios, aquellos que trafican. Están los traficantes, Flor, de la medicina. Sí. Pero en nuestra profesión, querida joven colega, hay traficantes en nuestra profesión. Bueno, exactamente. Ya Argentinísima Satelital estará como corresponde, ya que por decreto nos sacaron del lugar de como el canal de noticias tenía que estar de 1 al 20, como seguramente vamos a volver a estar, por decreto o por ley, porque en eso se está trabajando, y entonces recuperaremos la enorme audiencia de esta señal, donde seguramente nos va a encontrar tal vez a vos y a mí, vaya a saber, todos los días haciendo algún noticiero. ¿Te gustaría? Qué bueno, me encantaría, Jorge. Sería un placer tenerte todos los días dentro de este canal.
Sabés que pensaba en lo que estabas diciendo y pensaba en la responsabilidad constante que tenemos como comunicadores. Por ahí la gente que le da miedo el tema de la vacuna, porque hay mucha información diversa, hoy en día la comunicación variada, las redes sociales, los chats de celular, es una muy buena herramienta, pero a veces también juega en contra y hay que volver a las fuentes del conocimiento y quizás decirle a la gente que si por ahí tiene miedo de vacunarse, puede ser que no nos crea a nosotros porque nosotros somos periodistas, pero que le crea a los médicos. Si hay tantos médicos, tantos trabajadores de la salud, confiando en papers, investigaciones científicas, cuestiones que estuvo todo el mundo detrás de esta vacuna. Por ahí hay ciertas otras enfermedades que por una cuestión epidemiológica le presta más atención a otros países, otras regiones del mundo. Este año estuvo absolutamente toda la medicina abocada a una sola cuestión porque nuestra vida tenía que seguir, nuestra economía tenía que seguir avanzando. Así que por ahí, si no nos quieren creer a nosotros, créanlo a ellos, crean en la ciencia, algo que estiró muchísimo la expectativa de vida del hombre en las últimas décadas. Que crean en eso, si no quieren creer en algo tan... tienen que creer en algo más objetivo, algo científico, algo que tenga un rigor en la investigación y que está en este momento demostrado, ¿no? Más allá de que muchos dicen la vacuna salió muy rápido, la vacuna salió rápido porque hubo intencionalidad de poder solucionar esto lo antes posible. Hay que ver los números, la eficacia, las presentaciones, cómo fue avanzando, cómo le fue a las otras vacunas en otras investigaciones. Eso te decía, hay que volver a la fuente, Jorge. Qué claro la tenés, querida colega. Qué placer hacer este mensaje contigo, por tu riqueza de vocabulario, tu firmeza, precisión en la manera que dices y de alguna manera por tu preocupación, porque ellos somos los periodistas, seres humanos que debemos preocuparnos por lo que acontece y vemos y leemos en nuestra sociedad y tratar desde nuestro lugar brindar un servicio informativo que fundamentalmente sea formativo, Flor. Estamos esperando la comunicación dentro de unos instantes con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, insisto, también para que él nos dé las últimas noticias desde su visión como un hombre importante del campo en la Argentina, también por formar parte del Consejo Agroindustrial Argentino, que se acaba de reunir hace pocas horas con el gobierno y le ha anunciado el Consejo Agroindustrial que le garantizaría al gobierno el trigo para que aquí no falte, para que no suban los precios y que de esa manera el gobierno estaría estudiando la posibilidad. En estos momentos que estamos hablando contigo, Flor, en estos momentos que estamos trabajando un domingo informando a la gente de nuestro país, en estos momentos tal vez haya información de último momento de parte del gobierno. Pero nada mejor que tener al presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que es algo importante que a vos te va a encantar, querida Flor. Vos sabés que esa comisión directiva de la rural, de la provincia de Córdoba, está conformado la mitad, como debe ser o como debería ser todo, por mujeres como vos, Flor. Qué bueno, Jorge, lo que me contás. Así que estoy súper ansiosa por escuchar la entrevista, pero primero te invito a que vayamos a un corte y seguimos con muchísima más información aquí en País en Vivo por Argentinísima Satelital. Como tú digas, querida conductora. Excelente, vamos al corte, ya volvemos. Y nos trasladamos a la provincia de Santiago del Estero porque el gobernador Gerardo Zamora en este momento se encuentra aislado por ser un contacto estrecho de una persona con COVID positivo. Vamos a ver una nota al respecto.
Bueno, como les comentaba, la senadora Claudia Abdala de Zamora dio positivo de COVID-19 y esto fue el anuncio que hicieron al respecto a través de la red social Twitter, que dice: quiero comunicar que me encuentro aislado preventivamente por ser contacto estrecho de caso positivo de COVID-19. Mi esposa, la doctora Claudia de Zamora, a raíz de un hisopado de rutina, dio positivo. Informo que nos encontramos sin síntomas y con un muy buen estado de salud. Esperemos los resultados del gobernador Gerardo Zamora y, si es que dan positivo, su pronta recuperación. Vamos a ver un video ahora. Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, el doctor Pedro Salas, como estaba adelantando mi compañero Jorge, vamos a tener una entrevista muy importante en el día de hoy sobre una situación que obviamente hay que atenderse y que nos preocupa a todos como país. ¿Qué tal, Pedro? Florencia Dorante te saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer escucharlos. ¿Qué tal, Pedro querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Jorge? Nuevamente por acá. Bueno, le hemos dicho a la audiencia de todo el país, Pedro, de tu capacidad dirigencial, de tu proyección como político importante para el país, sobre tu preocupación y tu ocupación para el crecimiento del campo de la agroindustria en la República Argentina. Estaba comentando con Flor, la conductora del programa, el hecho llamativo, gratamente llamativo, que en la conducción de la Sociedad Rural de Córdoba, por tu gestión, la mitad son mujeres en la conducción, un hecho no menor. Pero bueno, vamos al tema que preocupa a todos los argentinos. El Consejo Agroindustrial Argentino, Pedro, tú no lo ignoras, se ha reunido en estas horas con el gobierno, garantizándole que no va a faltar trigo, a ver si el gobierno toma una medida que permita salir de esta situación, de manera que haya un acercamiento. Además, Coninagro no se adhirió al paro, la sociedad rural tampoco. Hay que tener en cuenta que Coninagro, la gente por si no lo sabe, y vos lo podés informar muy bien, representa 800 cooperativas de la República Argentina. Es decir, hay un acercamiento de un gran porcentaje de la agroindustria argentina con el gobierno para que se vaya solucionando esta problemática del trigo, garantizar que va a haber trigo para que no suban los alimentos y se puedan seguir exportando. La información tuya de último momento, porque vos sos para nosotros fundamental, argentinísima para todo el país, quiere saber cuál es tu opinión en estos momentos. Bueno, gracias, Jorge, por todas las consideraciones. En principio, yo creo que hay que hacer un análisis del por qué se llega a esta situación, debido a que he notado en algunos medios de desinformación y de propaganda opositora que básicamente lo que intentan es poner una nueva grieta, creando un conflicto que no tendría que haber llegado. A lo mejor la medida no era necesaria tomársela, pero son valoraciones de quienes estamos un poco afuera del centro. Imagínense, nosotros estamos en una rural de Córdoba, un poco alejado del centro de decisión. Pero por un lado eso, hace aproximadamente unos 45 días, el sector de lo que es acopio y exportadores de maíz, pero la problemática radica en el maíz, anunciaron un número de stock y le dijeron a la agroindustria que está vinculada, que estamos hablando de 250.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y usted me dice, ¿tanto vincula el maíz en trabajo? Así, pero le hago una descripción. Todo lo que es aceiteras de maíz, lo que es la fabricación de harina de maíz, de alimentos de maíz, por ejemplo, polenta.
lo que es feedlot, lo que es el alimento para los animales que van a frigoríficos, lo que es el complejo de cerdos con fiambres, el complejo avícola de pollos y huevos, la fabricación de bioetanol y de alcohol. Entonces estamos hablando de todo un arco, ¿no es cierto?, amplio, que abarca a muchas zonas del país, donde el debate se produce o el conflicto es interempresarial, donde la mayoría del maíz lo tienen los acopios, las 10 primeras exportadoras, un remanente que retienen algunos productores en virtud del alza de precios que ha habido en estos últimos 2 meses internacionales. Imagínense, la soja se fue casi de 400 a 500 dólares en un ratito, entonces obviamente que todas las proyecciones de rentabilidad, de siembra y demás, se empiezan un poco a merituar en función de ganar. O sea que esto es lo básico, la vez pasada. Entonces, justamente estábamos debatiendo en un programa televisivo con el ex ministro Burjaile, ¿no es cierto?, actual diputado nacional de Formosa, de Juntos por el Cambio. Y entonces yo en un momento le digo, bueno, Ricardo, le digo, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Porque en este problema, digo, yo creo que más que todo de ser un analista y tender a proyectar una nueva grieta, generar un nuevo conflicto, ¿qué propuesta hay? Entonces me manifestó, y lo dijo 3 veces, importar maíz. Entonces obviamente le dije, bueno, le digo, me alegro que seas sincero y que lo digas, porque esa es la diferencia política, ideológica, económica que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el maíz de acá se debe industrializar. Entonces, considero que obviamente que habrá que sentarse en una concertación entre todas las partes vinculadas directamente y decir, bueno, muchachos, saquémonos los ojos, gritemos un poco, pero pongámonos de acuerdo. Porque este complejo que yo le mencioné a usted, imagínense si tienen que importar maíz, ¿a cuánto se va? La polenta va a ser un artículo de lujo. El litro de aceite de maíz va a costar más que un litro de aceite de oliva. Entonces, empecemos a definir qué tipo de país. O queremos que los argentinos coman todos los días, porque para nosotros, Rural de Córdoba, la patria es el pan nuestro de cada día sobre la mesa de los argentinos. Entonces, y todos los símbolos, ¿no? Porque a veces escucho mucha patria, ¿viste? Pero, ¿viste? En abstracto, ¿viste? La patria cobrando en dólares y sacándolo. Entonces, significa patria y quién está con la patria y quién no. Entonces, porque a veces estos debates se van por las nubes, como decía un senador en una época, usted se va a acordar, en un debate con un canciller que le decía, usted está hablando cháchara y se va por las nubes de Google. Usted, Jorge, tiene memoria, se debe acordar. Bueno, en este debate catamarqueño, don Vicente Sadi, con el debate con el entonces canciller Caputo. Bueno, en esta situación está pasando lo mismo. Yo me acuerdo, yo soy hijo de padre catamarqueño, yo soy cordobés, nacido y malcriado acá, y bueno, malcriado en Catamarca 8 años. Pero lo que le digo es básicamente que eso es más o menos el núcleo del centro del conflicto. Y lo que noto es que en este tema, que era un tema sectorial, interempresarial, se mete la política partidaria opositora. Y ahí es donde el partido mediático, ¿no es cierto?, que juega para la oposición en gran mayoría, hablando claramente, porque yo he escuchado cada barbaridad en estas últimas semanas, entonces con una intencionalidad político de posicionarse de cara a las próximas elecciones, a colgarse de alguna candidatura, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar todos los gritos que los monitos tití de la selva nuestra van a parecer silenciosos a par de esto. Bueno, pero la medida, Pedro, lo has explicado vos, no se trata solamente de la suba de los alimentos, hay 500.000 toneladas de trigo que se necesitan para lo que vos has dicho, para el alimento de animales y producción avícola y tantas otras cosas. Pero pareciera, ¿cuál es tu información? ¿Cuál es tu visión en estos momentos?
¿Qué crees que va a pasar a partir de mañana? Porque ustedes son muchos. Vos digo ustedes porque a vos te incluyo o no en el Consejo Agroindustrial Argentino. Estamos cerca, estamos cercanos a las Cerquita. posiciones de ellos. Bueno, obviamente que ahí, Jorge, dentro de lo que usted está preguntando, es decir, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el acuerdo que se está negociando, que se está acordando? Que están, como le digo, están sentados a la vuelta de la mesa y todos son tironeos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este ámbito, el ministro Basterra y su gabinete, que, como le digo, a petición de parte, porque algunas cámaras, sobre todo las más vinculadas al sector avícola, que son más necesitados del insumo maíz, solicitaron que el ministerio tome esta medida. O sea, el ministerio en defensa... ¿Sí? ¿Hola? Te escucho, no, adelante. El ministerio, en defensa justamente de toda esta agroindustria que la tiene vinculada, toma esta medida por un plazo de 50 días, porque va a funcionar de acá hasta el 1 de marzo, donde empieza la nueva cosecha de maíz. Entonces, hasta mientras tanto, es ver cuál es el remanente y si hay acuerdo mañana. Y bueno, mañana mismo se levantará la medida. O sea, esto no es una cuestión dogmática, que ninguna intencionalidad de castigo, ni afecta a derechos de propiedad, ni todas las cuestiones estas secundarias, las chácharas que venimos escuchando en este sentido. O sea, ocurre, Pedro, que los argentinos no conocen en profundidad este tema. Por eso yo creo que mañana puede haber solución. Puede haber un principio de solución, porque el Consejo Agroindustrial le ha dicho al gobierno en estas horas que garantizarían las 500.000 toneladas de trigo, que no faltaría trigo en la Argentina. Eso, maíz, perdón, la tengo con el trigo. Maíz, la tengo con el trigo. Lo que pasa es que, bueno, el trigo, el maíz, la soja, afortunadamente, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, tenemos un camino interesante en el plano agroindustrial en la Argentina, y especialmente por el proyecto que tiene el Consejo Agroindustrial, del que seguramente, aunque no formes parte, vos estás de acuerdo, que aparentemente el gobierno está de acuerdo, la oposición, y tendríamos un camino interesante a 10 años para exportar más, para vender más, que ese es el momento, ¿no? Que es el tema. Lo que pasa es que sí, hay que cuidar el alimento, hay que cuidar los intereses dentro de la propia producción agropecuaria. Nosotros tenemos como consigna, Jorge, número 1, en el artículo 1 del Estatuto de la Sociedad Rural de Córdoba, que ya tiene 121 años, vamos a cumplir este año, donde decimos, en defensa de los intereses del hombre, y le tenemos que agregar ahora el párrafo, y la mujer de campo. Obviamente que nosotros tenemos una proyección agroindustrial también en el segundo artículo. Incluso tenemos fabricantes y tenemos hasta una fábrica de tractores, Pauni, que uno de los miembros del directorio forma parte de la comisión directiva de nuestra institución. Entonces, nosotros tenemos que velar por los intereses en general, abogamos por peticionamos por un fomento y una promoción agroindustrial regional en todo el país, y sobre todo, bueno, en Córdoba estamos trabajando en eso, estamos incluso generando alternativas, como en este caso de la ferocidad que tuvimos con los incendios y la intencionalidad que vivimos con los incendios, según el gobierno de la provincia, en el 98% de intencionalidad. Entonces, hemos propuesto la hidroponía de forraje como alternativa para productores chicos para que puedan recuperar prontamente la cadena alimenticia con los animales. Hemos estado trabajando con la cuestión de agrupar, estamos viendo la posibilidad, juntamente con el gobierno nacional, de hacer un nuevo frigorífico multipropósito en el norte de la provincia. Bueno, estamos recuperando
y trabajando con productores del oeste provincial, detrás de la sierra que le decimos nosotros, con la cuestión de todo lo que es especies. Entonces, no es poco, a veces no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la cantidad de personas que disponemos, porque en esto nosotros vamos, en la mayoría, gratis, digamos, porque digo, claro, nosotros vamos y fomentamos los negocios en función de que el productor mejore su condición. Pedro, por todo lo que estás diciendo, no te vas a poder librar fácilmente de mí, pero este es un noticiero de Argentinísima para todo el país. Te agradezco tu opinión, tu información, tu formación y tu amistad, querido, y nos vemos en cualquier momento si Dios quiere. Jorge, el placer es mío, espero que repitamos, un gusto y siempre a disposición de ustedes las veces que consideren necesario. No te vas a librar fácilmente de mí, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos en País en Vivo por Argentinísima Satelital y me gustaría unas líneas tuyas, Jorge, sobre qué fue los resultados de esta entrevista. Me parece que el doctor Pedro Salas es una persona muy comprometida con, digamos, que no se genere desabastecimiento, con las cuestiones que le interesan puntualmente a las personas, ¿no? Más allá de que si entienden o no entienden de economía, exportaciones, lo que la gente quiere saber es si va a haber desabastecimientos, inflación, estas cuestiones, ¿no? Pedro es un hombre inteligente, Pedro es un hombre que trabaja democrático, moderno. Hay algo que es un indicador claro, entre tantas otras cosas, el hecho de que la sociedad rural de Córdoba esté conformada su comisión directiva por la mitad mujeres como vos, Flor. Así que es un adelantado, Pedro, al que tengo el placer de conocer a través de entrevistas, donde seguramente lo voy a llamar en cualquier momento nuevamente para ampliar en función, de acuerdo a lo que acontezca mañana, que yo espero que empiecen a brindarse las soluciones que el país necesita. No hay agro sin industria. Exactamente. No hay agroindustria, muy importante para el país. Es el 30%. Necesitamos la industria, necesitamos todos unidos. Necesitamos que Argentina definitivamente transite un camino organizado, planificado, con dirigentes como Pedro, entre tantos otros, que brillan por su honestidad, por su capacidad, por su amor a la patria. Un tipo que hable de la patria. Pocas veces he escuchado a un dirigente que hable de la patria, que hable de la patria, que en un diálogo, en una información, te meta la palabra patria. No. Son, me parece a mí, en los noticieros de nuestra Argentinísima Satelital, que debemos recurrir, dado que tenemos un público en todo el país, que especialmente gente de campo, que es necesario que conozca y reconozca a esta gente. Estoy de acuerdo. Jorge, te invito a que vayamos a un corte y enseguida volvemos en País en Vivo por Argentinísima Satelital. Ya volvemos. Seguimos en País en Vivo por Argentinísima Satelital y te quiero invitar a vos que nos cuentes del otro lado dónde estás, de qué parte del país nos miras al 11 30 56 1200. Un mensaje de WhatsApp, un videíto, una foto, nos podés contar desde qué punto del país nos estamos mirando, porque siempre hacemos recorridos en vivo y podemos elegir a tu ciudad para poder conocerla más en profundidad. Como les comentaba, conmigo está Jorge Romano, un querido colega, un placer tenerlo con nosotros y tenemos muchísima más información porque nos vamos a trasladar a la provincia de Mendoza, a la localidad de San Rafael, porque comienza la construcción de un hospital modular para hacerle batalla a la pandemia por el coronavirus. Vamos a escuchar las palabras de Enrique Ferraro, quien es secretario de Obras Públicas de San Rafael, Mendoza.
Acuerdo Municipalidad de San Rafael, provincia y nación, en los cuales la municipalidad pone el terreno donde se va a enclavar este hospital. A partir de ahí, provincia hace una licitación que ya está adjudicada y tiene un plazo de 15 días para entregar las conexiones tanto de agua, de cloaca y de gas y una plataforma donde Nación viene a poner, digamos, el módulo de construcción de este hospital. Es un hospital de campaña por el COVID y va a trabajar fundamentalmente en relación con el Chestacop. La Nación va a ser 18 en todo el país. Tuvimos la suerte de que San Rafael, a través de las gestiones que se hicieron, tener uno acá. Y sí, se va a hacer lindero a la terminal nueva de ómnibus, en el gran terreno que tenemos ahí. Así que contento porque tiene un terreno que tiene muy fácil accesibilidad, la gente va a poder acceder rápidamente, sobre todo los distritos, por la llegada de los colectivos, y el acceso rápido también al Chestacop por la gran comunicación y la intermediación que tiene que existir entre un hospital y el otro. Los plazos son sumamente cortos, te diría que en 2 meses debiera estar 100% funcionando. Vamos a hacer un acuerdo con provincia por el uso y el mantenimiento y bueno, y a partir va a ser algo parecido al centro de convenciones, ser un convenio de uso y posiblemente lo pasemos nosotros a la etapa de un mini centro médico o también a la etapa deportiva, o sea, como tema de apoyo, digamos, al deporte que está planteado en la zona. Nos trasladamos a la provincia de Neuquén porque el gobernador Omar Gutiérrez firmó un convenio con el gobierno nacional para hacer nuevos tipos de obras. Van a ser obras en conjunto, Nación y provincia de Neuquén. Las obras se van a ubicar en el puente Río Malleo y el asfaltado de un tramo de la ruta provincial número 23. Vamos a escuchar al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. 2 convenios que se suman a 2 aperturas, 2 licitaciones muy importantes que se hablaron el día de hoy. Hemos firmado un convenio por el cual se le da continuidad al pago de un aporte de un fondo nacional que hay, que tramita y que tiene a su cargo Silvina Iguado, Guado y Silvina, de 150 millones de pesos para dar continuidad al pago de una obra importantísima que es la ruta 23, la que une el circuito grande, San Martín Villa, Traful y Junín, con Paso Pino Achado y la ruta al Pehuen en Copahue y Cabiahue, pasando por Alumina y Pehuen. Son 150 millones de pesos para dar continuidad al pago de esos primeros 30 kilómetros que se asfaltaron desde Junín de los Andes hasta Pilolí. Por un lado, ese es un primer convenio. Por otro lado, hemos firmado otro convenio. Ustedes saben que el gobierno nacional tiene con los gobiernos provinciales, en el marco de la legislación, de la ley de presupuesto vigente, tienen programas de asistencia económica y financiera a la provincia. Hemos firmado el primer convenio del presente año por una suma de 1.900 millones de pesos. Quiero aclarar, estos fondos fueron en el marco de gestiones que hicimos en el último trimestre del año pasado. La idea era que pudiese en diciembre hacer frente al pago de las obligaciones de diciembre. Saben que tenemos que pagar la planta salarial, la nómina salarial de noviembre, diciembre en los primeros días de enero y el aguinaldo, pero ciertas gestiones que se estaban llevando adelante nos ratificaron que nos iban a acompañar, pero que se iban a transferir y vamos a firmar esos convenios en los primeros días de enero. Las palabras de Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, anunciando este plan de obras en conjunto con el gobierno nacional. Y como les adelantábamos al principio del programa, tenemos una nota que es un verdadero lujo. El doctor Edgardo Carosella, quien es un inmunólogo argentino que reside en Francia desde 1976 y quien ha descubierto algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo un antígeno, un complejo de histocompatibilidad muy importante para el desarrollo del feto dentro del vientre materno. Son cuestiones de resistencia inmunológica y bueno, es una persona de quien vamos a aprender muchísimo. ¿Qué tal, Edgardo? Florencia Dorante te saluda y junto a mí también está mi compañero Jorge Romano. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Un gran gusto de encontrarlo y le deseo muy feliz año nuevo y con tanto éxito. No sé si se le puede desear tanto éxito o más que el año pasado, pero seguramente, porque usted es un hombre que acumula los éxitos. Que le deseo que continúe así y dando satisfacción a todos
los televidentes y auditores. Querido doctor, profesor, amigo mío, es un placer escucharte, verte, desear que tu familia querida, tu esposa y tus 2 hijas estén muy bien de salud y que tengan un año maravilloso. Le comento gracias. Querido doctor, le comento a nuestra joven conductora, locutora de este noticiero, que sos miembro de la Academia Nacional de Francia, que sos un inmunólogo de prestigio internacional y que tengo el honor de entrevistarte desde hace varios años. Te molesto nada más porque igual te voy a llamar en otra oportunidad para hacer otro programa contigo, porque la problemática de Europa del COVID-19 es grave. La información que tenemos en el mundo es que tus vecinos, cruzando el charco, en Inglaterra la situación es muy compleja, 60.000 contagiados aproximadamente tuvieron ayer, están muriendo mucha gente y lo peor de todo que están colapsados los hospitales. A eso se suma que en Alemania tienen todo, pero les falta personal médico, que en Italia no hay jeringas, que en España, además del COVID, tienen el hielo que los están matando, y que en Francia no sabemos, por eso te queremos preguntar, qué pasa con las vacunas. Sabemos que hay un artículo que me llamó la atención, digo, ¿qué le pasará a mi amigo, el prestigiosísimo amigo, que tengo el honor de que me distinga con su amistad? Los parisinos huyen de la ciudad hacia el interior por el virus, dicen algunas notas periodísticas en lengua castellana. A ver qué me puedes informar, querido profesor y amigo, sobre lo que está pasando. Bueno, la situación es un poco, en efecto, es un poco compleja. En lo que tú dices hay 3 aspectos. Uno es la vacuna, otra es la aumentación de casos que se está viviendo y la tercera es la migración de los parisinos hacia otras regiones. Con respecto a la vacuna, Europa negoció toda junta, es decir, la Comunidad Europea, negociaron la compra de las vacunas. No fue país por país, fueron todos los países, fue la Comunidad Europea que negociaron con Pfizer, con Moderna, y fue la Agencia del Medicamento Europea que autorizó esa vacuna. No solamente eso, la distribución de vacunas fue el mismo día para toda Europa. Es algo muy importante porque muestra la fuerza de esta comunidad, que no es una comunidad, es realmente una unión europea. Ahora, se ha establecido una prioridad en la vacunación, es decir, que primero son las personas internadas en los geriátricos y el personal de los geriátricos, luego el personal médico y el personal hospitalario. Nosotros nos estamos vacunando desde hace ya más de una semana. Luego, esta semana son las personas que tienen más de 75 años. Es decir, que la prioridad se fijó sobre el riesgo que la población tiene a contaminarse y a ser una enfermedad importante. El segundo problema es la mutación de este virus que se ha descrito por primera vez en Inglaterra. Todos los virus, la vida de un virus es mutar para vivir mejor, en cierta manera, es mutar y mutar. Este virus, desde que se lo describió por primera vez hasta ahora, creo que tiene 20.000 mutaciones. La diferencia es que esta mutación fue producida a nivel del spice, del espéculo, es decir, del pinche que forma la corona y que permite la interacción con el receptor celular. Esa mutación en ese spike podría haber dado 2 cosas. La primera,
que el virus no tenga más posibilidades de entrar. La segunda, que entre mucho más fácilmente. Bueno, aparentemente fue la segunda que optó el virus, es decir, que entra más fácilmente, la infectividad es más importante, porque si entra más fácilmente, la reproducción del virus en la célula es mucho más y, por supuesto, cada individuo puede infectar muchas más personas. Esa mutación es cierta, se encontró en Francia, en Bélgica, en muchísimos países. Nosotros tenemos en Francia hoy, que hay que confirmarlo, 18 casos con esta mutación. Esos casos son inmediatamente bloqueados y, por ejemplo, por uno de en unas regiones cerca de París, inmediatamente toda la población de esa región fue testada, con el objetivo de bloquear la población que ha sido infectada. Perdón, Ricardo, que es una irrespetuosidad tal vez de mi parte interrumpirte, pero la pregunta es, este virus que se dice que es 70 veces más contagioso, todavía no ha tenido nada que ver que en Francia, por ejemplo, ayer hayan tenido 20.000 contagiados. No. Es decir, los 20.000 casos que hemos tenido ayer en Francia no corresponden, por lo menos al día de hoy no fue así, no corresponden a la mutación. Es decir, corresponde a un contagio que sucedió durante la fiesta, es decir, que durante las fiestas, evidentemente, el confinamiento fue más leve, fue abierto, es decir, simplemente se utilizó el estado de queda, pero todos los negocios estuvieron abiertos, salvo los restaurantes, los bares, los cafés, las salas de espectáculos, los cines y las salas de sport, pero todos los negocios fueron abiertos. Las reuniones familiares un poco restrantes el 24 de diciembre fueron autorizadas, no que esta aumentación, porque estábamos prácticamente en 14.000, 15.000, no que esta aumentación fue debida probablemente a Noel y la esperábamos. Es decir, esperamos y pensamos que va a continuar aumentando. La distribución no es la misma en todo el país. Es decir, que las regiones del este tienen una contaminación mucho más importante y el estado de queda entonces se instauró a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es importante, 6 de la tarde a la mañana, muy importante. Pero no, por ejemplo, en París, que fue la región que estuvo muy afectada durante la primavera. Como si hubiera, yo digo como si hubiera, porque hay que confirmarlo, una inmunización colectiva, ¿cierto? Es decir, que las regiones que estuvieron más afectadas en un momento dado lo están un poco menos ahora, y viceversa. Probablemente el caso de Alemania, que en primavera no tuvieron tantos casos y era un ejemplo para toda Europa, y ahora tienen una ola muy importante. ¿No? Que, por el momento, los casos con la nueva cepa es del orden de 18 casos. Hasta esta tarde era así. Ahora, a lo mejor mañana cambia. Querido científico amigo mío, no quiero introducirte en el tema político, pero Merkel está bastante preocupada porque, como bien has informado vos, 300 millones de vacunas compró la Unión Europea a través de Alemania para todos ustedes, y bueno, y eso trajo de alguna manera, incluso con la oposición política en Alemania, algunas rispideces, dado el mal aprovechamiento político que se hace de una pandemia, ¿no? La otra pregunta que te quiero hacer, querido profesor, es la siguiente. Francia ha tenido, tengo entendido, alrededor de 67.000 muertos. Inglaterra, más de 80.000. O sea que la situación
este tema de los jóvenes que no es en la Argentina, te informo algo que tú ya sabes, que Argentina ha vacunado a más de 100.000 profesionales con la vacuna de Gamaleya. Yo en vez de decirle Rusia, le digo Gamaleya. Tengo mucho respeto por los científicos, ¿no? Pienso en que Sabin trabajó ahí con la poliomielitis, pienso en la viruela, pienso en los premios Nobel que tienen, respeto y valoro mucho la ciencia, ¿no? Y acá los jóvenes están haciendo un término que de hace muchos años que no escuchas, un despelote, porque han hecho, en nombre de la libertad individual, están juntándose y haciendo cualquier cosa, lo que nos hace temer muchísimo que pase lo mismo que en Europa. Es como que, esto ya es un tema más profundo que me gustaría tratarlo con vos, preguntarte que sos un humanista, sé que sos un humanista, pareciera que faltan los padres, falta la educación, falta el amor a la vida, porque ahora veo que en Europa está pasando esto. ¿Cómo crees que va la vacuna? Todos nos tenemos que vacunar, querido doctor. Yo pienso que no solamente es una vacuna contra un virus, que es importante, es una vacuna contra una crisis social, es una vacuna contra una crisis moral, es una vacuna contra una crisis económica. Entonces, cuando uno tiene una vacuna contra 4 entidades, no hay lugar a excitar. Uno tiene que vacunarse. Exactamente. Tiene que vacunarse y tiene que hacer confianza a las agencias de los medicamentos, que ellos tienen y tuvieron todos los documentos, desde el examen de la materia prima hasta la visita de las usinas, los ensayos en los animales y los ensayos clínicos, absolutamente todos los resultados. Porque una vez que está una joven aprobada, sí. Nosotros lo hacemos, hay que hacer confianza, pero es evidente que hay que vacunarse. Ahora, la pregunta que usted me dice es que hay que poner la vacuna obligatoria o no. Es esa la pregunta en definitiva. No, yo no pregunto eso. Quiero saber, porque hay un movimiento lamentable desde mi modestísimo punto de vista antivacuna en el mundo. Lo hay, el movimiento está. Y acá lamentablemente miramos a Europa muchísimo. Y yo siempre digo que hay de todo, no somos ni los mejores ni los peores del mundo los argentinos. La problemática social. Doctor querido, porque es poco tiempo, acá una joven, seria, colega mía, periodista, te quiere hacer una pregunta. No, doctor, la verdad es que agradecerle, porque estos datos que nos da sobre las 20.000 mutaciones, ¿no?, del virus, en este momento es incierto qué es lo que va a suceder y que, bueno, me parece lo fundamental prevenir, distanciamiento social, barbijo, alcohol en gel, que esto es algo que se aplica en todo el mundo y que obviamente esperar la llegada de la vacuna. Me parece importante su mirada y le agradecemos muchísimo porque para nosotros lo que está pasando en Europa es un reflejo de lo que pueda llegar a pasar en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Yo podría decirle simplemente que por supuesto que hay una reacción contra mucha gente, es decir, ya hace bastante tiempo que está contra la vacuna. En este caso no hay demasiadas posibilidades. Sí. Si uno quiere terminar con esa pandemia y con todas las crisis que he citado, al mismo tiempo, de una manera es comprensible que la población esté inquieta, porque es la primera vez que se utiliza una técnica completamente diferente en la cual se introduce material genético. Exactamente. Lo que es normal que la población se encuentre inquieta. Lo único, no hay que a una inquietud, intranquilidad de toda una población adicionar un clivaje. Es decir, que es el momento, sí, estoy de acuerdo. Es el momento en que la población tiene que estar unida y que no hay que adicionar
clivaje. Se nos fue el tiempo, ¿no? Completamente de acuerdo, sí, pero bueno, me quedaría hablando horas con el doctor porque es muchísimo lo que sabe y que obviamente es un tema que nos está preocupando muchísimo. Así que le agradecemos muchísimo al doctor Edgardo Carosella. Fue un placer tenerte aquí con nosotros en País en Vivo. Y aprovecho también, Jorge, para saludarte a vos. Fue un placer también compartir el aire con vos. No, el placer es mío, con toda la gente de Argentinísima, para todo el país. Mi abrazo, el abrazo del alma que le doy a este extraordinario científico argentino que vive en Francia, a su encantadora mujer, a sus divinas hijas. Querido Ricardo, hasta siempre. No te hasta vas a siempre, Jorge, muchísimas gracias. Un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado, a Jorge también por habernos acompañado en la señal de Argentinísima Satelital. Hasta la próxima.